Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a recuperar la figura del presidente Domingo Faustino Sarmiento, que fue el que estableció la educación gratuita, pública y obligatoria para los argentinos y que cambió la Argentina a través de la presentación del libro Sarmiento, el presidente que cambió la Argentina, y de una conversación que tuvimos con su autor, Daniel Balmaceda. Y también vamos a hablar de los trabajos que viene realizando la Universidad Nacional del Nordeste a través de sus distintas unidades académicas, en este caso la Facultad de Arquitectura, en relación con la energía, el uso de la energía y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es Escenarios. Nos encontramos con Daniel Balmaceda, que viene a Corrientes a presentar Sarmiento, el presidente que cambió la Argentina. ¿Cuántos Sarmientos hay y cuán desconocido es para los argentinos este presidente? Bueno, es curioso porque justamente tuve que concentrarme en un periodo de su vida solo en la presidencia, porque su vida pública fue tan extensa que había que tratar de ahondar con detalles en un momento, y es un momento muy estelar de la vida de Sarmiento, en donde, por supuesto, que lo principal que hizo y lo que más conocemos es su labor vinculada con la educación. Pero fíjate qué curioso, lo atacaban durante la campaña presidencial diciendo que cómo nos iba a gobernar un maestro de escuela. Nosotros estamos acostumbrados, se decía en 1868, a militares, a abogados, a profesionales. Un maestro de escuela puede manejar un aula, pero no va a manejar un país. Y él, el primer discurso que dio cuando llegó a Buenos Aires ya como candidato, como presidente electo, el primer discurso que dio habló como unos 40 minutos solo de educación. Era muy raro para esa época. Así que ese Sarmiento vinculado a la educación es muy importante, pero no nos podemos olvidar del Sarmiento que mejoró las tecnologías, las comunicaciones, mejoró el sistema productivo del campo, bueno, y tantas otras cosas que vamos recorriendo en el libro que presentamos hoy acá en Corrientes. Bueno, ¿cómo era como estadista, no? Eso es lo que se ve. Durante su presidencia fue muy castigado. No tenía ni siquiera el apoyo de su propio partido, algo muy extraño. Hoy nosotros estamos acostumbrados a pensar en que un presidente se le otorga un periodo de 100 días llamado luna de miel, en donde se va acomodando. Bueno, la realidad es que Sarmiento fue muy atacado desde pocos días antes de asumir, y esos ataques continuaron siempre por parte de la prensa, por parte de los partidos políticos, de los líderes políticos. Así que debía ser muy difícil en ese momento gobernar sin tanto apoyo, sin ningún tipo de apoyo. ¿Y cómo lleva adelante todas estas acciones sin apoyo? Porque tenía un equipo que conformó muy profesional, principalmente Dalmacio Vélez Arfield, su ministro del Interior. En aquella época el ministro del Interior era conocido como primer ministro, ¿no? Era el primer ministro del gobierno. También estaba Nicolás Avellaneda, justamente en Justicia y Educación. Entonces, él logró conformar con seis ministros, un equipo de conducción, y pudo llevar adelante todos esos proyectos principalmente apoyados por ellos. Y luego, increíblemente, por la oposición, porque su partido antagonista, él era liberal y los antagonistas eran los federales de Urquiza, se acercaron a Sarmiento, y eso devino en una reunión entre el expresidente Urquiza y el presidente Sarmiento. Se encontraron en Entre Ríos, en una de esas reuniones que hoy tratá de imaginarte a dos antagonistas políticos, líderes políticos antagonistas de la actualidad, que pasen 20 días juntos comiendo, conversando y tratando de bajar un poco los decibeles de las discusiones. Bueno, pero era también la visión de Sarmiento la que los acerca, ¿no? Exactamente, esa visión que además era vista como extraña, es decir, que se ocupe tanto de la educación, que le importe tanto la producción en el campo. No se entendía muy bien a dónde apuntaba y por eso era muy criticado. Pero bueno, a veces en la actualidad los políticos y nosotros, todos, tenemos una miopía, una necesidad de encontrar los resultados rápidamente. Y en aquel tiempo ellos pensaban a largo plazo,
aún a costa de recibir críticas, y aún sabiendo que por ahí la semilla que sembraban ellos no la iban a ver germinar. ¿Y cómo termina su mandato? Para explicar cómo termina su mandato tengo que contarte cómo empezó. Empezó con la entrega del mando. Mitre le entregó la banda presidencial y el bastón, los atributos, y cuando Mitre se fue de la Casa Rosada, el pueblo lo acompañó a Mitre, y Sarmiento se quedó con un grupo muy chico de personas, justamente estos que eran su mesa chica, se quedó saludando a los embajadores y se fue caminando a su casa mientras el pueblo acompañaba a Mitre, que era un líder popular. Cuando asumió Avellaneda, Mitre, o sea, sucediéndolo a Sarmiento, que es tu pregunta, Sarmiento abandonó la Casa Rosada y se fue caminando solo con el grupo de allegados y todos se quedaron con Avellaneda. A él le hubiera gustado ser un poco más popular, pero tampoco ayudó a su carácter, que era bastante difícil. Claro, ¿y su vida privada? Bueno, vos sabés que en el libro hay mucha correspondencia, porque justamente lo que quiero mostrar es más que la presidencia de Sarmiento, como un hombre, una persona común, de repente tiene que asumir esa gran responsabilidad. Entonces en la correspondencia te enterás mucho de cómo lo vive él. Era un hombre, vamos a decir, muy gourmet, le gustaba cocinar, comer bien, era muy enamoradizo, ya había intentado siendo joven casarse con un par de primas, en general se tiraba a piletas que no tenían agua, pero ya con la madurez logró conquistar a muchas mujeres mucho más jóvenes que él, que consideraban que era un hombre encantador, y vos lo sabés muy bien, no hubiera ganado nunca un concurso de belleza, así que el encanto no lo tenía por el aspecto físico precisamente. Viendo desde la historia el proceso que está viviendo hoy la Argentina, donde se están poniendo en cuestión algunas cuestiones que para la constitución de nuestro país y del perfil que tiene hoy la Argentina, como la educación pública, están un poco en duda. ¿Qué nos puede decir? Que justamente lo que podemos ver en Sarmiento es un hombre que se fijó objetivos y que no se separó de ellos, aun cuando la opinión popular iba en otro sentido, y que tenía firmes convicciones. Y en ese sentido nosotros tenemos todavía que aprender mucho respecto de la educación, principalmente porque la educación que él pretendía no tendría que tener los resultados que estamos viendo en este tiempo, y además consideraba que el trabajo había que honrarlo, el trabajo del hombre de campo, el trabajo del obrero, tenía que crecer, tenía que ser con una perspectiva de mejorar. Y eso tampoco lamentablemente lo estamos viendo en esta época. Entonces hay ciertos valores de Sarmiento y de aquellos tiempos que deberían tomarse, como también hay algunos que no, porque eran hombres que cometían errores y que viviendo en otra época con otros valores entendían la vida de una manera que a nosotros nos sorprendería. Inclusive nuestros propios abuelos entendían la vida de esa manera. Sin embargo, hay muchos valores que deberíamos rescatar de aquellos hombres que comenzaron a formar los cimientos de la institucionalidad de nuestro país. ¿Por qué rescatarlo? Porque justamente lo que tenemos en este momento a la vista, está muy claro, son instituciones débiles. Y lo que necesitamos es reconstruirlas, tratar de que esos cimientos de nuestras instituciones sean más fuertes. Hablo en un amplio sentido, pero nosotros necesitamos que nuestras instituciones sean muy fuertes, porque si no lo que vamos a estar esperando es que llegue un Mesías, un caudillo, un salvador, y en general cuando en nuestra historia argentina han aparecido nuestros salvadores, nuestros caudillos, etcétera, es porque tenemos un problema en las instituciones, y eso es considerado un momento grave que debemos solucionar cuanto antes. Usted sabe que en Corrientes no se lo quiere mucho a Sarmiento porque se lo recuerda como despectivo con relación a las provincias. Sí, sin embargo, él consideró mucho el tema del federalismo siendo unitario, porque toda la construcción de ferrocarriles fue justamente para mejorar no solo el traslado de las personas, sino el comercio y los puertos y plantó escuelas en todo el país. Entonces es curioso porque Sarmiento durante la presidencia, como te decía, no tuvo apoyos, fue muy resistido. Al poco tiempo, a los pocos años, se advertía lo que hizo y ya empezó a crecer como figura.
Y después hace unos 30 o 40 años que se lo viene castigando con temas muy específicos, pero que tal vez no están tan bien desarrollados o no se conocen en profundidad. Y yo creo que al conocer lo que pretendía Sarmiento, e insisto, inclusive admitiendo los errores que comete una persona que hace cosas, como todos los que hacemos cosas nos podemos equivocar, yo creo que si lo conocemos un poco más a Sarmiento entenderíamos por qué se equivocó en lo que se equivocó, pero considerar que él no quería al territorio, de hecho aumentó la superficie del territorio de la República Argentina al doble de lo que era en la presidencia anterior. Es decir, hay que mirar un poco más en detalle para saber que aquellos hombres no merecen que nosotros los juzguemos, sino que los entendamos y que aprendamos de ellos para ser mejores.